Bienvenidos a todos a este tercer estudio del libro de Apocalipsis. Este tercer estudio se llama de un león transformado en cordero. Y estamos entonces estudiando los capítulos 4, 5, 6 y 7. Ustedes saben que en los primeros dos estudios estudiamos del capítulo 1 al 3 y ahora entonces en este tercer estudio la idea es que ustedes hayan leído los capítulos 4, 5, 6 y 7, que no son muy extensos. Y vamos a ver entonces en este corto video algunas imágenes importantes que creo que nos pueden ayudar a entender un poco lo que hemos leído y algunas preguntas que surgen acá. Entonces vamos a comenzar con el capítulo 4. Y aquí entonces Juan es llevado digamos, recibe la segunda visión del Señor y es llevado a las puertas del cielo donde él ve el trono del universo. Y este es un contraste muy interesante entre el trono del emperador y el trono de Dios, que si ustedes que lo leyeron, vieron todo el esplendor, toda la magnificencia del trono de Dios. Y aparecen entonces 24 ancianos, que es una referencia que está en el Antiguo Testamento. Y estos tronos, digamos que están ocupados por dignatarios que son ancianos con coronas y tronos y que ejercen una autoridad delegada por Dios. Y en el trono ellos ven, o Juan ve más bien, las patas del trono, hay cuatro seres vivientes que simbolizan, esto es algo muy importante para de pronto ustedes que se han preguntado, simbolizan la primera, que es el león, la vida de la selva; el segundo, que es el toro, la vida de la hacienda; la tercera, que es la pata del ser humano, es de la casa; y termina el águila, que es la del aire. Entonces, los ancianos, junto con los seres vivientes del trono, simbolizan respectivamente la autoridad, los ancianos, y la vida en los cuatro seres vivientes, como en ese orden natural. Entonces, ellos todos le dan gloria. Es un capítulo muy hermoso que termina con una adoración a Jesús, donde dicen: tú eres digno, oh Señor, nuestro Dios, de recibir toda la gloria, honor y poder, porque tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Luego, en el capítulo 5, entonces ya viene la imagen del león. Y es muy interesante porque, bueno, una historia, digamos así, o una visión muy dramática, porque Juan está en medio de ese trono, en medio de eso, y ve allí los sellos, el rollo con los sellos, y entonces nadie lo puede abrir. Y esto hace una alusión a los edictos del emperador que llegaban sellados a las provincias y normalmente venían con 7 sellos y solo el procónsul u otras personas autorizadas podían romper esos sellos. Entonces el ángel grita: ¿quién es digno de romper los sellos? Y luego de esto sigue un silencio que hace que Juan llore desconsoladamente, pues todavía no había visto al Cordero. Entonces uno de los ancianos en la historia o en la visión le dice que deje de llorar porque el Mesías ha llegado, el león de la tribu de Judá. Y cuando él ve al león, ve allí a un cordero, y esto es una imagen muy interesante, a un cordero que estaba de pie, pero que parecía haber sido sacrificado, un cordero sacrificado. Y esto pues apunta a la resurrección de Jesús. Es una imagen muy hermosa y sí, una eh, descripción muy, usando mucha imaginación y mucha de la grandeza del cielo, de lo que ve acá Juan. Entonces, ya el Señor en el capítulo 6 empieza a destapar, a romper los sellos. El Cordero, que ya ha sido declarado digno de abrir los sellos, procede entonces a abrir cada uno de esos sellos. Y bueno, en Apocalipsis se van a ver unas series de siete, los 7 sellos, 7 diferentes, más adelante trompetas y cosas así. Entonces aquí empieza una serie de 7 sellos que solo Jesús, el Cordero que parece estar sacrificado, pero que vive, hablando explícitamente
y simbólicamente de Jesús. Entonces empieza a abrir cada uno de estos sellos. Estos sellos corresponden punto por punto, de forma simbólica, con los enunciados que Jesús hace en su sermón muy profético e histórico en Marcos 13. Ustedes pueden ver en Marcos 13 y hay una relación muy interesante entre los sellos y lo que Jesús dice en Marcos, en el Evangelio de Marcos 13. Entonces, los cuatro primeros sellos dejan salir a cuatro caballos con sus respectivos jinetes. Entonces vamos a ver algunas cosas interesantes acá. Los primeros sellos son cuatro jinetes. El primer jinete, digamos, o el primer llamado, al romper el primer sello, sale un caballo blanco que pues tiene muchas explicaciones o muchas interpretaciones, pero digamos que la más acercada, aunque no es contundente esto, lo más probable es que representa el Evangelio. Este primer caballo blanco es el Evangelio, que está en su misión hasta los fines de la tierra, venciendo las fuerzas del mar y de la muerte. Entonces, esto es para decir que no todos los jinetes o los caballos son malos. Este primero y el último también son buenos. Entonces, este caballo blanco representa el Evangelio. El segundo sello es un caballo rojo, que este representa la guerra, la espada, y empieza a representar que va a venir guerra para ellos y para, digamos, la humanidad. El tercer sello es un caballo negro y este representa el hambre, la crisis económica, las situaciones. Por ejemplo, usa unas imágenes de que un kilo vale el jornal de todo un día. Y esto es muy interesante porque digamos que históricamente hay muchas evidencias de que en el año 92, o sea, unos añitos antes de que de que Juan escribiera el Apocalipsis, el emperador Domiciano, para favorecer a los terratenientes de Italia, emitió un edicto ordenando a los agricultores de las provincias de Asia Menor destruir cada año la mitad de sus viñedos. Pero ellos respondieron: no destruiremos el aceite y el vino. Entonces, con su aguda mente económica, Juan sabía que el aceite era otro producto de la exportación que tenía el imperio. Entonces, pues esto demuestra que Juan estaba muy informado sobre la legislación económica en Roma y condena la priorización de la exportación a expensas del mercado local en aras de lucros para los terratenientes del imperio. Esto, o sea, esto es una denuncia también social que Juan está hablando acá, de que viene o sea, un sello, un caballo de hambre para la gente, porque no va a tener cómo comprar, porque la economía se ha hecho tan de unos pocos que no tienen como los pobres comprar una harina de trigo o algo así. Luego viene el cuarto sello, que es un caballo amarillo o amarillento, y no trae ningún instrumento consigo, ni recibe nada, pero su nombre es muerte, que realmente significa epidemia, thanatos, y viene acompañado del infierno. Entonces, este sello lo que representa es la pestilencia, la muerte. Entonces, Juan lo que está diciendo acá es que la muerte anda a caballo, mata con espada, que es el caballo rojo, mata con hambre, que es el caballo negro, mata con pestilencia, que es el caballo amarillo. Entonces, es interesante ver las imágenes que Juan usa acá. Luego viene el quinto sello, que ya no es un jinete, sino que ya lo que él ve acá es total diferente a los cuatro primeros, y es una visión de los mártires triunfantes y vivos en la presencia de Dios, que le reclaman por qué están viviendo esto, y se les dan unas vestiduras blancas que le aseguran el triunfo final de la justicia. Pero de alguna manera lo que está diciendo aquí Juan es que viene un tiempo también de persecución, y que muchos dirán, pero ¿hasta cuándo? Y Juan dice, es un momento donde tenemos que tener paciencia en medio del o antes de que llegue el tiempo del juicio de Dios. Y luego viene el sexto sello, que es un terremoto, y que es un tema muy importante que Jesús utiliza en Marcos 13 y en Mateo 24, del 7 al 9. Y esto lo que muestra
es una descripción del juicio divino, donde todos están apiñados deseando que las rocas les caigan encima para escaparse de la ira de Dios. Y esto, pues digamos que algunos también lo ven con algo que pasó en un terremoto y cuando explotó el volcán Vesubio, que esto es algo parte de la historia, en el año 79 después de Cristo, o sea, unos años antes de que Juan escribiera el libro de Apocalipsis. Entonces, digamos, estas son algunas cosas, imágenes que se pueden interpretar o tratar de entender de los símbolos que usa Juan de los diferentes sellos. Aquí ocurre algo muy interesante y también ocurre con las trompetas, pero aquí el séptimo sello espera un tiempo, o digamos que hay un interludio en el capítulo 7, y entonces no se abre el séptimo sello, sino que hay como un intermedio aquí. Y lo que ocurre acá en el capítulo 7 entonces es como esa idea de, bueno, ¿quién va a poder? Porque si ustedes ven el capítulo 6 al final, termina preguntándose, ¿y quién podrá sobrevivir a todo esto que Juan ve? Y entonces el capítulo 7 pues dice, estos son los que van a sobrevivir y estos son los que tienen el sello en la frente de sus siervos. Entonces muestra una imagen muy interesante, los siervos de nuestro Dios, que son los 144,000, un número que ha sido, pues mucha gente habla de quiénes son esos 144,000, y pues yo considero que la explicación no es nada compleja y es realmente algo sencillo. En Apocalipsis, el título Siervos de nuestro Dios no se refiere solo a los judíos, y digamos que no habría razón aquí para proteger con el sello solo a los judíos o judeocristianos. Además, es muy interesante esto, la lista de las tribus es muy irregular. Por ejemplo, omite a la tribu de Efraín, que es una tribu muy importante en el norte, y a Dan, que ocupa el primer lugar en las listas, digamos, históricas. Y en cambio, incluye a la tribu de Leví, que falta en muchas listas porque no poseía territorio ni rendía servicio militar, y a la tribu de José, que no existía dentro de las 12 tribus. Entonces, es como un cambio por eso tiene que ver con algo más simbólico que literal. Entonces, la población igual de todas las tribus, que son 12,000 exactos, sugiere también que el pasaje es simbólico. Lo más coherente frente al número 144,000 es entenderlo como que está hablando de todo el pueblo de Dios, cuyos miembros, incluyendo a todos, están protegidos por su sello. O sea, es una imagen simbólica, un número simbólico que significa plenitud. Es un cuadrado de 12, número clave para simbolizar el pueblo de Dios, multiplicado por 1000, cubo de 10 significando plenitud. Entonces, la suma 144,000 simboliza total y absoluta plenitud del pueblo de Dios redimido por la sangre del Cordero, que ni uno solo se perderá. Igual, después, cuando pasa de los 144,000, Juan dice que debió una multitud tan enorme de toda lengua, nación, tribu, que era tan numerosa que nadie la podía contar. Entonces, el 144,000 en sí es un símbolo de plenitud, de que todo el mundo está incluido ahí. Todos los que han creído en el Cordero están incluidos ahí. Y al final termina con un tema que es muy complejo y que pues no tenemos mucho tiempo para hablar, pero dice la gran tribulación. Y esto, de este arrebatamiento, que realmente es ausente en el libro de Apocalipsis, pues han surgido muchas teorías. Pero si este arrebatamiento, o este versículo, perdón, se refiriera al arrebatamiento de la iglesia, que es un tema que, como les decía, ausente en el libro, implicaría que la multitud de fieles habían estado presentes en la gran tribulación y después salieron de ella. Lo que hay que entender acá es que la frase griega se debe entender con el mayor de los sufrimientos, o sea, el martirio. El pasaje termina con la descripción de la felicidad celestial, metáforas del sacerdocio y de la fiesta, que son de la fiesta de las enramadas. Entonces, cuando habla de la gran tribulación, habla es más del gran martirio, de un gran dolor, y está refiriéndose entonces a que vienen tiempos difíciles, pero no como ese momento épico o ese momento, digamos, que ha sido muchas veces malinterpretado en el libro de Apocalipsis. Entonces, estas son algunas ideas de
Apocalipsis 4 al 7. Yo sé que surgen muchas más y por eso tenemos un espacio para preguntas, pero la idea de esto era simplemente hacer como unas descripciones de algunas de las imágenes que ustedes leen allí. Igual, la continuación del séptimo sello viene en el capítulo 8, entonces esto sigue, digamos, desenvolviéndose la historia de Apocalipsis, pero es muy interesante entender, por ejemplo, en el caso de cuando habla de la gran tribulación, que no puede hacerse una doctrina y una interpretación de una frase que no aparece en otras partes, que digamos no se le da mucha importancia aquí y que simplemente lo que está representando es que viene un momento de mucha sufrimiento para todo el mundo, incluido el pueblo de Dios también, y que los que se mantengan firmes pues van a resistir esos momentos. Los que estén sellados y estén, digamos, firmes en su confianza, no al imperio, sino a el cordero que parece que había sido sacrificado, pero que estaba parado y de pie en ese momento. Entonces es una imagen muy interesante la que aquí Juan está desarrollando en estos capítulos. Igual esto es muy corto para poder explicarlo en estos minutos, pero la idea es que ustedes tengan un tiempo de discusión en sus grupos y puedan hablar de muchas más cosas, dudas, preguntas y puedan aún clarificar muchas cosas en esto. Nosotros creemos en la hermenéutica comunitaria, que significa que el Señor nos habla a todos y que todos podemos recibir la iluminación del Espíritu Santo para entender su palabra. Así que el Señor los bendiga en sus grupos y que, bueno, sigamos disfrutando este libro tan bonito de Apocalipsis, que al contrario de generarnos temor, lo que nos genera es un asombro frente al Cordero, que es un león. Bendiciones para todos.